Sin duda alguna, para nosotros los cuchitecos, el 5 de septiembre de 1866 es una de las fechas más importantes que recordamos con mucho amor patriótico. Sono gaiwa, chonnalate gande sopa, dinga tijinancho, tobide casas tinu, dinga chicudin de vino, chibidiña cayuso, cayungola chitaro. Sí, como celebramos la gesta heroica de los cuchitecos del 5 de septiembre de 1866. En esta segunda parte, con la aportación de los amigos de la Fundación Histórico-Cultural Juchitán, vamos a reforzar con detalles más amplios y relevantes esta gran historia, así como también conoceremos algunos de los lugares identificados hoy en día donde se llevaron a cabo estos hechos históricos. Para iniciar, recordemos que después de la consumación de nuestra independencia, el 27 de septiembre de 1821, el Nuevo México independiente entró desafortunadamente a otra etapa de conflictos y diferencias sociales. Aquí la problemática ahora era entre los ricos aliados con el clero católico, quienes integraban el Partido Conservador, y las gentes de menos recursos económicos, que junto con todos los pobres eran apoyados por el Partido Liberal, sin contar con las grandes potencias extranjeras que tenían intereses por apoderarse de nuestro país. Esto hay que verlo también desde una trascendencia de carácter internacional, porque el siglo decimonónico, o llamado siglo XIX, tiempo en que la expansión imperialista de los países europeos fundamentalmente trataban de repartirse el mundo. El gobierno que más se opuso y se rebeló en contra de estas ambiciosas actitudes fue la del presidente licenciado Benito Juárez García. La situación interna del país se complicó cuando el licenciado Juárez, con el fin de mejorar la igualdad de todos los mexicanos y al mismo tiempo quitarle algunos de los privilegios sociales a la Iglesia, expidió las leyes de reforma. Bueno, primeramente debemos de citar el desligamiento que hace Juárez de la Iglesia con el Estado al dictar las leyes de reforma. Ahí empieza el rompimiento entre la Iglesia y el Estado. Más tarde, con el fin de mejorar la economía nacional, saqueada por sus antecesores, Juárez decretó una suspensión de pagos de deudas, tanto internas como externas, con lo cual la soberanía del país se puso en peligro. La intervención extranjera se dio por el desconocimiento de Juárez hacia las grandes potencias de Europa, básicamente Inglaterra, España y en tercer lugar a Francia, a quien se le debía menos. Pero ya viendo la presencia de los tres pueblos poderosos, de tres naciones poderosas, entonces digo, ahora sí pago. Entendieron los españoles e Inglaterra, pero Francia, que ya tenía la idea de quedarse, entonces prosiguieron, o sea con la intervención. Quiero recalcar de que Francia, esta fue su segunda intervención en nuestro país. La ambición imperialista de Napoleón III, aunado a la ambición del archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo, quien de alguna manera fue convencido por aquella clase conservadora
y que se oponían al gobierno de Juárez, y Juárez comete quizás una imprudencia diplomática al decretar la suspensión del pago de la deuda externa, y esto dio lugar para que aquellas tres potencias, España, Francia e Inglaterra, mediante el Tratado de Londres, vinieran a cobrar ese pago de adeudos que tenía Juárez. Manuel Doblado interviene, hace uso de una alta diplomacia y logra convencer a Inglaterra y a España, pero no así la ambiciosa Francia, que ya tenía puesto otros intereses sobre nuestro país de carácter expansionista. Entonces Francia, haciendo a un lado el Tratado de la Soledad, decidió atacar a los mexicanos que se encontraban atrincherados en los fuertes de Loreto y Guadalupe en la ciudad de Puebla. Los juchitecos participaron activamente en la batalla de Puebla y fueron con el famoso batallón Independencia. Ellos fueron con las armas rústicas que tenían, básicamente machetes, llevaban lanzas, llevaban cuchillos, uno que otro mosquetón, pero lo que ellos tenían era esa fe, esas ganas de ganar y de defender a su patria. Es importante recalcar que esa batalla del 5 de mayo significó un duro golpe al orgullo del ejército mercenario que traían los franceses, ¿sí? Los austrohúngaros eran militares profesionales, quienes de alguna manera estaban seguros del triunfo en aquel 5 de mayo. Para nosotros es muy destacada la presencia de los grupos indígenas dentro de esta contienda. Según Enestrosa, que no fueron los zacapuaxtlas los que rechazaron a los franceses, sino que fueron los juchitecos. Y que es creíble porque después los que persiguieron a los franceses que iban en retirada era Porfirio Díaz y los juchitecos y los serranos. Y es cierto, se encargaron de perseguir al enemigo y de ver que en ningún momento flaquearan los ánimos para que los franceses llegaran al puerto de Loreto. No olvidemos de que habían hombres tan importantes como era Albino Jiménez, como era Anastasio Castillo, como eran el mismo Máximo Pineda, que pues de alguna manera fueron cabecillas muy fuertes dentro de la organización militar de los juchitecos. Bueno, nos volveremos tal vez un poco egoístas cuando debemos de señalar solamente a los oaxaqueños. Oaxaqueños no en el sentido de la ciudad de Oaxaca, sino en cuanto a su territorio estatal. Entre ellos estuvo la Guardia Nacional de Miahuatlán, estuvieron los serranos, estuvieron los propios oaxaqueños de la ciudad de Oaxaca, estuvo el Batallón Guerrero a cargo del coronel Remigio Toledo. Dentro del contingente cuchiteco, uno de los soldados que más se evidenció por su valor y arrojo fue sin duda Felipe López Lena. Felipe López Lena pues, era oficial del ejército republicano, era capitán y él se encargaba de transmitir las órdenes de sus superiores a sus soldados. Se distinguió por su disciplina, por su heroísmo. Tenemos también a Cosme Damián Gómez, tenemos al coronel Gallegos y muchas personas más de alto rango militar de esa época, pertenecientes y nacidos en Juchitán. Actualmente en el Museo del Fuerte de Loreto podemos observar un plano que indica el lugar de los hechos donde se llevaron a cabo estas luchas, y en particular el lugar que a los cuchitecos se les confió para defender la soberanía nacional. Bueno, me han platicado los compañeros que han ido ahí que hay un lugar, la ladrillera, me dicen ellos, que estuvieron los juchitecos.
a la trillera. En este museo también se muestra el cuadro de honor donde aparecen todos los contingentes de mexicanos que participaron en esta defensa, entre ellos el Batallón Independencia. Los tehuantepecanos organizaron el Batallón Morelos y salieron a apoyar gozosamente el llamado de la patria a través de Porfirio Díaz. Ellos, ya para llegar a la capital, pernoctan en el pueblo de Chalchicomula y desgraciadamente durante la noche una chispa provoca una explosión en el armamento y en el polvorín que ellos tenían para la batalla programada el 5 de mayo. Esa es la razón por la que el pueblo tehuantepecano no pudo distinguirse como los juchitecos. Sabemos que al año siguiente del triunfo de los mexicanos, lograda en 1862, la suerte favoreció al enemigo, ya que el 16 de mayo de 1863, después de una defensa valerosa, el sitio de Puebla fue rendida. Los conservadores, con el apoyo del ejército intervencionista, decidieron traer a un monarca extranjero para que rigiera los destinos del nuevo imperio. El jefe político Juan Avendaño reúne a los integrantes del Cabildo tehuantepecano los primeros días, 1864, los primeros días del año, y les hace saber la llegada de Maximiliano a México. El pueblo tehuantepecano, a través de sus representantes, firman un acta de solidaridad donde manifiestan que ellos no están de acuerdo con la intervención. En mayo de 1864, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota Amalia fueron recibidos con festejos en la Ciudad de México. De inmediato, el nuevo gobierno de Maximiliano desarrolló su estrategia militar para empezar a intervenir en otras partes del país. En primer lugar, como ejército invasor tenían que apoderarse del país, pero la fuerza de Juárez los estuvo contraatacando constantemente. No tenían paz los franceses en México porque las fuerzas juaristas constantemente les daban pelea. Bueno, entendamos de que la expansión imperialista de Maximiliano era atacar a los pueblos que estaban menos capacitados militarmente, y para ellos Oaxaca era un sitio fácil de someter al imperio, dado que en otras partes del país, en la parte céntrica y en la parte norte, sí habían grupos y jefes militares muy bien armados y bien capacitados militarmente hablando. Y más todavía que se sabía quien les había derrotado a ellos, o sea, a los franceses en 1862, lo era el general Porfirio Díaz. Y la casa de Porfirio Díaz, pues es Oaxaca. A eso obedece en que ellos tenían que derrotar a Porfirio Díaz en su propia casa. Juchitán, como la mayoría de los pueblos del sur en esas épocas, eran considerados pueblos marginados, ya que no tenían la atención adecuada de los gobiernos federal ni estatal para su desarrollo. Juchitán era una población pequeña relativamente, que empezaba frente a la iglesia hacia el fondo, hacia el sur. Todo el pueblo tenía como vista la iglesia de San Vicente, y lógicamente que a un lado estaba la casa municipal, donde se encontraba el jefe político, el presidente municipal y unas cuantas autoridades municipales. Pues me imagino que era de casas de techo de palma, ¿no? Yo vi todavía casas de techo de palma, o sea, no había construcciones de mampostería. En ese entonces, Juchitán vivía de la agricultura, básicamente de la pesca y del comercio. Aunque la característica de nuestra gente es el comercio, por eso le llamaron zapostecas. Ese nombre lo dieron los aztecas, ¿no? Los zaes y postecas. Pero también podemos decir de que el comercio permitía que los juchitecos pudieran tener enlace con todos los pueblos del istmo.
En ese entonces Juchitán era un pueblo muy unido. Por ser relativamente pequeño, todo el mundo se conocía. Era un pueblo en que se trataban de familiares, en que había mucho respeto hacia las personas grandes, que existía probablemente ese patriarcado. Siempre habían ancianos que daban su opinión y eran muy respetados. La historia nos cuenta que el 9 de febrero de 1865, después de una valerosa defensa y ante la falta de municiones y la deserción de algunos integrantes militares que se pasaban al bando enemigo, la plaza de Oaxaca también fue rendida. Esto se debe primeramente en que el equipo invasor, o sea, los franceses, estaba numéricamente superior a los oaxaqueños. No se diga del armamento que traía. Los oaxaqueños estaban muy mal equipados y era menor su contingente. A raíz de esto, Porfirio Díaz, que vislumbraba una derrota segura, pidió ayuda. El único ejército combatiente que ayudó a Porfirio Díaz fue la Guardia Nacional de los Serranos. Por cuanto hace a la Guardia Nacional de Tehuantepec, Remigio Toledo, que era el comandante, acude a la autoridad, quien le pone 100 hombres para que vaya en auxilio de la defensa de Oaxaca. Pero Remigio Toledo ni bien salía de Tehuantepec cuando manifiesta una situación contraria a la ideología nacionalista. Remigio Toledo, lejos de avanzar, regresa a Tehuantepec y se hace dueño de la situación de Tehuantepec. En 1866, el nuevo gobierno imperial de Oaxaca deseaba ampliar sus dominios más al sur, pero para ello tenían que pasar por Juchitán, y eso significaba un problema, ya que esta comunidad no comulgaba con sus ideales, por lo que se le ordenó al coronel Remigio Toledo convencer a los juchitecos para que se unieran a la causa imperialista. En vano fueron las intervenciones de Toledo, ya que siempre tenía la misma respuesta negativa, debido a que los juchitecos defendían la causa juarista. Molesto, el coronel Toledo pidió apoyo a sus superiores para someterlos. Entre los juchitecos y los tehuantepecanos, desde tiempos ancestrales, han existido siempre discrepancias y diferencias de ideales. Acordémonos de que el 20 de mayo de 1857 alcanza la categoría de villa por decreto del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. Con esto adquiere cierta autonomía en relación con Tehuantepec, que históricamente había sido un pueblo sometido pues a esta división política que desde tiempos de la colonia así se había determinado. Pues los problemas de los juchitecos con los del pueblo de Tehuantepec ya viene de años atrás, probablemente antes de la Guerra de Reforma. Tenían sus diferencias personales, diferencias que se fueron agrandando. Por un tiempo, tehuanos y juchitecos se pusieron de acuerdo y combatieron a los conservadores, pero desgraciadamente las querellas políticas entre ellos, las ambiciones de los altos jefes, tanto de Tehuantepec como de Juchitán, hicieron que se distanciaran. Y pues eso trajo como consecuencia que cada quien estuviera en diferente bando. Se dice que en esas épocas también, cuando un juchiteco y un tehuano se encontraban, era segura la lesión o incluso hasta la muerte de uno de ellos. A mediados de ese mismo año de 1866, Napoleón III le había retirado gran parte del apoyo económico y militar a Maximiliano. Por eso algunas personas dicen que la intervención hacia el Istmo era más bien una operación de retirada. Napoleón III ya estaba llamando a sus fuerzas de ocupación aquí en México para
para fortalecerse militarmente en la guerra franco-prusiana. Entonces, esto era un lugar de salida para llegar al Golfo de México, ¿no? O sea, para llegar por Veracruz. No podemos hablar de un ejército que está en agonía, porque a partir de 1861, cuando se inicia esta intervención, y hasta este momento que estamos hablando, de 1866, todavía las fuerzas del invasor estaban sumamente sólidas. Estamos hablando de un ejército que iba en expansión, que si llegaban a tomar el istmo, Juchitán, que era el bastión en este momento, era seguro la caída ya de Chiapas. Con seguridad también esta expansión se iba a dar sobre Veracruz. Y esto significaba la caída de los principales estados del sureste que iban a estar sometidos al dominio del imperio. A fines del mes de agosto, el licenciado Juan Pablo Franco, acompañado del 91º Batallón Francés de Zuavos, conocido con el sobrenombre de la Cola del Diablo, por la fama de ser un grupo sanguinario, comandado por el general Luciano Prieto, llegaron a Tehuantepec, y con el fin de atemorizar a los juchitecos, les enviaron un ultimátum a través de unos notables tehuantepecanos. Decididos a jugárselas, los juchitecos se empezaron a preparar para recibir a los invasores, ya que de un momento a otro podrían presentarse. Máximo Pineda era el jefe político, un hombre de sólidos principios republicanos y liberal. Él, desde el día 2 de septiembre, recibe una comisión de notables, ¿verdad?, provenientes de Tehuantepec, quienes de alguna manera, comandados por Franco, estos señores pretendían negociar también la capitulación de Juchitán. Sin embargo, Máximo Pineda, aunado a Marcos Matus, aunado a Vinugada, estos hombres sólidos en sus principios liberales, unidos a Juárez, y que habían tenido ya la experiencia de aquella gloriosa batalla del 5 de mayo de 1862, por ningún motivo iba a permitir la entrega de la plaza, y fueron tajantes en el sentido de decirle a los comisionados notables provenientes de Tehuantepec que Juchitán se iba a mantener en lucha para defender su territorio patrio. Pero Juchitán nunca pierde la fe. Siempre los juchitecos están con ese patriotismo, con ese ideal de defender a la República ante las fuerzas del invasor. Y ellos no titubean en ningún momento en declararle la guerra al ejército francés con todos sus aliados. El 4 de septiembre, a pesar de las inclemencias del tiempo que existían en esta zona, las fuerzas intervencionistas, en su afán de acabar pronto esta contienda, decidieron atacar de inmediato. Los franceses, que no llegaron en línea recta como se podía pensar de Tehuantepec a Juchitán, porque entre Juchitán y Tehuantepec había una zona pantanosa, y sobre todo en fines del mes de agosto de ese año había llovido mucho, estaba el camino empantanado. Entonces entraron en la parte norte, que era el camino habitual, entonces por Comitancillo, por esos lugares altos, y fueron bajando por Iztaltepec y Espinal. Aquí el lugar que estamos ahorita se llama Guigucahui, anteriormente, ahora Arroyo Tlacotepec. Por aquí, según me contaron los ya mayor de edad que pasaron por acá, pero
Esta parte como que me dijeron que ya empezó a llover, la llovizna, pues, hasta llegar a la parte de Guigucau y allá fuerte el aguacero. Francisco Cortés, juntamente con Benigno Cartas y Felipe López Lena, se posesionan en la parte de Guigucaui, en el camino a Ixtaltepec, y ellos son los que reciben por primera vez al ejército francés en la contienda. Y es ahí donde muere también el primer soldado juchiteco de nombre Rufino Pineda. En su avance, el enemigo logró llegar a Cuchitán por el lado norte. Básicamente por el callejón Angélica Pipe, pues van entrando. Entonces las batallas se dieron en la primera sección, que llamamos ahora primera sección, por Yudupipi, ahora concretamente Yudupipi. Pero para esto ya el ejército invasor se había dividido en 3 columnas. La de la columna poniente venía encabezada por Remigio Toledo, que era la Guardia Nacional de Tehuantepec. La de la columna del centro venía por el general Canalizo, y la de la columna del oriente venía la Cola del Diablo. Y bordeando el río, la parte occidental del río, llegaron a lo que llamamos Barrio Lima, ahí donde se dieron los enfrentamientos. Y van llegando, tomando posesiones hasta tomar la iglesia de San Vicente, que lo toman como cuartel general. Una vez posicionados y tomando posiciones estratégicas, ellos empiezan a atacar al pueblo cuchiteco. Pero para esto ya el coronel Canseco había ordenado que se evacuara al pueblo, y que es más, se había ordenado la quema del mismo pueblo. Los cuchitecos se replegan hacia diferentes puntos, se van hacia el este y se refugian en la iglesia del Calvario por un tiempo. El cuartel general que se encontraba allá en el Panteón del Calvario optó por retirarse a Pozo Peralta. Ahí se concentraron, al parecer, después de las 3 de la tarde, ahí se estableció el núcleo. La participación de la mujer ahí fue importante, al lado del hombre, o sea, le dieron valor a los hombres para que lucharan. El pueblo, propiamente el pueblo que estaba en el Pozo Peralta. Bueno, el Pozo Peralta como que ya existía anteriormente, ¿no? Como que era un aguaje de gentes que venían de otros lados y que iban a la pesca, ¿no? Y servía como campamento eso. Y entonces ahí yo creo que el señor Gregorio Meléndez también, como hizo su campaña, anduvo por estos rumbos, también como que lo utilizó como campamento, ¿no? ¿Te acuerdas de que cuando fuimos por primera vez ahí a filmar, que tuvimos esa inquietud? Estaba escondido en el monte, ¿no? Y milagrosamente dimos con ese paraje, y fue que insistimos en que se realizara el monumento ahí en homenaje a los héroes del 5 de septiembre, ¿no? En memoria de todos los pueblos que intervinieron en la defensa de la región del Istmo, inclusive el estado de Chiapas, con Pantaleón Domínguez como gobernador del estado, que mandó gentes y mandó bastimentos y mucho esfuerzo en apoyo a los juchitecos. Y acamparon allá en el Pozo Peralta, y allá hicieron todos los cabecillas, todos los jefes, ahí se unieron para hacer los planes, ¿no? Y lamentablemente no tenían el armamento idóneo en esa época para enfrentarse de lleno. Tenían que utilizar estrategias, guerrillas, para que así minar la resistencia, ¿no? Pero pues según la tradición oral dice que allí las mujeres fueron las que le dieron aliento a los juchitecos, ¿no? Porque dice, ¿qué no dicen que ya los corrieron, ya les ganaron allá en Puebla? Entonces, ¿qué pasa, no?
Si no pueden ustedes, pues dennos las armas a nosotras y verán cómo sí nos defendemos. Eso fue, digamos, un hecho que levantó el ánimo, como que lastimó el orgullo de los juchitecos y se fueron a exterminar a los franceses, ¿no? Aunado a eso, la huida de Remigio Toledo. ¿Qué habrá pasado en la mente del coronel Remigio Toledo durante la noche del 4 de septiembre? Ya que en la madrugada del día 5 decidió abandonar a las tropas francesas. Considero que la razón fundamental que tuvo Remigio Toledo para abandonar las posiciones que tenía, esto se debe a que él en sí le tenía un temor a los juchitecos. Y ante esa represalia de que de ser capturado lo iban a justiciar, quién sabe con qué medidas. Se ha de imaginar uno, ¿no? Qué amenazas que ahora sí. Por eso en la mañanita, en la madrugada, se escapó Remigio Toledo con la Guardia Nacional. Durante la noche de ese mismo día 4, al Pozo Peralta, llegaron refuerzos de algunos hermanos de la región. Por ser tan rápido los acontecimientos, se hicieron invitaciones extensivas a los pueblos hermanos, pero realmente los pueblos aledaños pues participaron en pequeños grupos. El grupo más numeroso que se tiene noticias es el de Chicapa de Castro, con 50 elementos. Llegaron gentes de San Jerónimo Ixtepec, pero muy contados. Llegaron gentes de Izatepec, gentes de Xadani, gentes de San Blas, bastante gente de San Blas a ayudar, del barrio Chihui, y algunos tehuanos distinguidos, destacados, gente que peleó por el amor a su patria, los hermanos Benigno, Adelaido y Cartas Luzuriaga. Estos hermanos, a pesar de tener un renombre, tener prestigio, tener dinero y una posición político-económica desahogada, ellos vinieron a combatir. En las primeras horas del día 5 de septiembre, las fuerzas cuchitecas, ya animadas para el combate, se lanzaron al ataque, logrando aventajar a sus enemigos. Y al ver eso y además que se notaba desde las alturas, desde la iglesia, se notaba que les estaban tendiendo un cerco, por eso fue que huyeron en línea recta y entraron en los pantanos, y ahí fue que la victoria, ahí estuvo la victoria. Pues este arroyo Igú, anteriormente le llamaban Nisayana. Ya después lo cambiaron de nombre, lo pusieron Igú, igual como la ermita de Igú, el 3 de mayo. Aquí fue pues la batalla más dura con los franceses y de los cuchitecos. Pues los cuchitecos pues siempre les ganó porque ya están acostumbrados a este tipo de lodo de por acá. Entonces los franceses ya no pudieron andar, ya no pudieron correr. Allí fue donde perdieron el combate. Los últimos momentos del día 5 fue en Igú. En esa zona lagunar, según se sabe, fue ahí la derrota total del ejército francés. Es ahí también donde muere el general Canalizo. ¿Por qué? Porque no tuvieron la precaución de haberse librado un poco de la carga que llevaban. Y entonces con el armamento, con sus mochilas y todo, y desconociendo también el lugar, el soldado juchiteco los estuvo empujando hasta llegar a esa zona lagunar. Los juchitecos, pues, vuelvo a insistir, vuelven a tomar ese lugar de pueblo combativo, un pueblo que no se deja de nadie, y queda demostrado que ante la superioridad numérica de soldados y de armas, no se intimidaron. Ellos pelearon con sus propias armas, pelearon con palos, con piedras, con ondas, con lo que pudieron, y demostraron ese arrojo.
ellos ganan una posición muy envidiable en nuestro estado, como un pueblo valiente, como un pueblo patriótico. Bueno, en esa contienda del día 5 de septiembre, después de hacer el levantamiento de los lastimados por parte de los juchitecos, uno de los soldados franceses, que era prisionero de guerra, se ofreció a traer, jalando propiamente, uno de los cañoncitos, y a ese hombre se le perdonó la vida y que más tarde quedó como vecino de Juchitán. Se desconoce por el momento el nombre de ese personaje, pero así cuenta la versión oral. Pero por ahí nos dicen unos testimonios orales que hubo un señor conocido como Lipe Güey. Este señor pues, fue el abuelo del doctor Valentín Carrasco. Este señor, por ser tan fuerte, saca el cañón de la laguna y lo deposita en un lugar firme. Y Pancho León sugiere a la gente que estaba enardecida con este francés de que lo mataran, pero Pancho León dice que no, que se le perdonaran la vida y con la condición de que arrastrara el cañón hasta el cuartel. Y se dice que él muere aquí en Juchitán y sus restos están enterrados en el camposanto de la iglesia del Calvario. Yo recuerdo que mi abuela Martina Martínez, contaba sobre eso, que el francés que lo obligaban, es decir, lo traían bajo castigo, vaya, ¿no? De ahí arrastrando un cañoncitos, que le decían que echara vivas a México, viva Francia, decía. O sea, siempre seguía con su idea de viva Francia, no contestaba viva México, ¿no? O sea, viva Francia. Eso es de tradición oral. Sabemos bien que en el año de 1966, cuando se cumplen los 100 años de la batalla del 5 de septiembre, pues se hizo un monumento que hasta la fecha lo podemos ver a la entrada de nuestro pueblo. Ahí están exhibidos 2 piezas de artillería, un cañón que durante mucho tiempo ya existía y que se podía ver ahora sí en el Parque Central Benito Juárez, pero después apareció una segunda pieza, un mortero. Tengo entendido que ese mortero llegó al taller de herrería de los Cazorla. No sé si nos puede usted platicar un poco acerca de cómo llega y qué fin tenía ese mortero y cómo llega también después al monumento del 5 de septiembre. Bueno, el mortero, yo no podría decirle cómo llegó. Cuando me di cuenta, porque ya estaba el mortero allá en el patio, y ahí lo ocupaban, porque como antes mi papá enllantaba las ruedas, sobre ese mortero cortábamos, medíamos y cortábamos las llantas a la medida. Y luego ahí mismo iniciábamos el doblez de las llantas para doblar. Era de fierro duro. Pues yo ni sabía qué cosa era. A mi abuelito fue el que me dijo, mira hijo, conserven esta pieza porque es una reliquia de los franceses. Aquí se quedó, pero no me dijo cómo. Esta pieza, junto con el cañón que está aquí en Carlos Pacheco, ahí estuvo el cañón, ahí enfrente lo colocaron. Ese cañón junto llegó con el mortero. Pero dicen que el cañón había llegado a lomos de un francés. Lo traían desde allá donde... Arrastrando. Y así llegó el cañón. Posiblemente ahí mismo llegó el mortero. Cuando oí que ya estaba el monumento y que mi tío Enerino Vázquez estaba haciendo una pieza igual al cañón, pero de lámina. Él se dedicaba a trabajar la hojalatería
Y ahí fue que supe que iban a ocupar la pieza aquella, en vez de poner el cañón, iban a poner uno de lámina. Y entonces él me dice, ¿y por qué no le das esa pieza al municipio? Dice, lo están necesitando. ¿Cómo no? Le digo, se los voy a dar. Y ya entonces le hablé al finado Jaime. Hablamos de Jaime Ferra Velázquez, presidente municipal de aquella época. Entonces el señor Jaime, con todo gusto, lo vino a recoger. Muchas gracias, dice, de esto es lo que necesitamos. Estamos necesitando más. Ojalá hubieran más piezas de artillería de esa época para colocarlos ahí en el monumento. Por eso fue que se quedó ahí. Las armas que recuperan, que forman parte del botín de guerra, son entregadas al general Porfirio Díaz para que él, a su vez, pues las ocupe en las diferentes poblaciones cercanas a la ciudad de Oaxaca, y a la vez para que termine la guerra de una manera satisfactoria. Pero no nada más son las armas las que se entregan, sino los mismos cuchitecos, una vez que ven ese triunfo de Juchitán, van a apoyar a Porfirio Díaz en los diferentes puntos, y así se obtienen triunfos en la Carbonera, en Miahuatlán, en la Chitoban, en Puebla, y ellos demuestran que no nada más pelearon en su región, sino a nivel estado. Durante esta etapa aquí en Juchitán, ¿hubieron gentes que participaron o apoyaron a los intervencionistas franceses? Es importante que nosotros también tengamos una clara y precisa ubicación de las estructuras sociales, no solamente de Juchitán, de todos los pueblos del Istmo. Acordémonos de que en Juchitán habían gentes que no eran de origen juchiteco, ya desde entonces. Habían gentes que eran de origen extranjero, ¿sí? Y que por lo tanto estas gentes indudablemente que se iban a mantener apáticos. No se aliaron de manera determinante en la lucha, pero tampoco fueron decisivos en cuanto a su participación para este relevante triunfo. Bueno, en Juchitán casi podemos estar seguros que hubieron gentes que simpatizaban con el imperio, y quienes casi podemos asegurar que se trataba de ese grupo de gente, pues de los que se encontraban en posición económica solvente. Pues si realmente habría gente, el más interesado en apoyarla era un francés avecindado en Juchitán, don Alejandro de Gives, que vivió en el parque, que tuvo muchos negocios, pero no se sabe que él haya apoyado de una manera directa. Inclusive no se menciona en las memorias de Porfirio Díaz como una persona traidora. Todo lo contrario, Alejandro de Gives apoya a Porfirio Díaz cuando él es jefe político del departamento de Tehuantepec. Y con respecto a los tehuantepecanos, ¿qué podríamos definir? Por ejemplo, en Tehuantepec, la tradición era que ellos mismos se catalogaban en patricios y plebeyos. Patricios eran la gente que tenía cultura, que rodeó a Juana C. Romero, que fue una benefactora de Tehuantepec, que trajo maestros de Francia y los cultivó. Entonces, esos se consideraban de la gente bien. Pero además, ahí estaba el obispado en Tehuantepec. Hubo una influencia muy fuerte de la Iglesia Católica. Entonces, por eso apoyaron ellos o sea, ellos eran conservadores y contra Juárez. Tehuantepec, no nos olvidemos de que históricamente ha sido un pueblo sometido desde los tiempos de la colonia. Por eso es de que la actitud sumisa
que ha tomado principalmente los cabecillas de este pueblo, aunque no podríamos decir de la totalidad del pueblo de Tehuantepec. Es cierto de que Remigio Toledo era un personaje muy distinguido, tenía muy buenas relaciones con Juana Cata. Se dice de que inclusive hubo relaciones más allá de una amistad y que él recibió respaldos no solamente de Juana Cata y de muchas gentes pudientes de Tehuantepec, quienes desde luego con la intención de defender sus bastiones económicas, se aliaron, aceptaron la capitulación que les propuso las gentes que venían al frente de la comisión que mandan los imperialistas para lograr una imposición del imperio de Maximiliano de manera pacífica. ¿Sí? Ese fue el papel que jugó un batallón comandado por Remigio Toledo. Debemos tomar en cuenta una cosa: no se viola, no se comenta la presencia o la participación de los tehuanos propiamente, sino del batallón de la Guardia Nacional que comandaba Remigio Toledo. Pero propiamente el pueblo que hubiera formado parte de los atacantes, no se dice. O sea, te cargan la fama los tehuanos, ¿no?, de tehuanos traidores, pero me parece que es exagerado el título este. No todos eran quienes simpatizaban con el imperio, ni todos simpatizaban con la fuerza republicana o con la independencia nacional. Estaba dividido, por eso insisto, estaba dividido el territorio nacional, claro que en menor escala, entre conservadores, y el mayor volumen lo eran los liberales. Bueno, de lo que han dicho y narrado mis compañeros, todo eso es muy interesante, ¿no? Es una buena historia, una historia verdadera de la lucha de los ismeños, sobre todo los juchitecos, por defender la integridad de la patria, ¿no? De allí pues nació esa idea de rendirles homenaje y poniéndoles un monumento para perpetuar la memoria de ellos, ¿no? Como miembro de la Fundación Histórico-Cultural Juchitán, ¿cuáles serían sus conclusiones con respecto a esta página histórica? Mi conclusión es de que Juchitán le quitó con este acontecimiento un gajo de toda una gran epopeya que culminó aquel 15 de mayo de 1867, cuando Juárez logra la restauración de la República, con aquella frase célebre: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Apotecma, que hoy en día es principio fundamental para la buena relación de todos los pueblos del mundo. Y esa enseñanza, como oaxaqueños, como juchitecos, no se nos debe de olvidar. Para mí que es una epopeya que habrá que recordar siempre, porque es un timbre de orgullo de los juchitecos que en su momento estuvieron donde deberían estar, o sea, del lado de Juárez, del lado de la patria. Esa sería una conclusión y que debemos nosotros mantener. Y que, porque hay algunas gentes que niegan o que dicen que esta batalla no existió. Yo he escuchado a personas, los escuchaba en Salina Cruz y en Tehuantepec, que pobres franceses, dicen,
que fueron asaltados por una turba de juchitecos, asaltados, dicen, ¿no? Y todavía existe esa idea. Y algunos que escriben pseudohistorias de pueblos vecinos se saltan la fecha histórica esa, o sea que para ellos no hubo tal batalla. La batalla del 5 de septiembre de 1866, donde los juchitecos y los pueblos de la región pues demostraron una vez más a toda la nación que es un pueblo unido, es un pueblo que no titubeó ni un momento en exponer su sangre, la sangre de sus hijos, en exponer su pueblo para ofrendarle a la patria. Afortunadamente ese valor, ese arrojo de los juchitecos dieron un triunfo rotundo a la República. Se restablece la República y ese orgullo de los juchitecos pues es lo que nos hace recordarlo y nos hace también pues hacer una petición a las autoridades para que esa batalla sea debidamente registrada en los libros de texto de las escuelas primarias, secundarias, y que se mencione cuantas veces sea necesaria a las futuras generaciones. Existe una ingratitud de parte del Estado. ¿Por qué lo señalo como una ingratitud? Porque a través de todos los libros de texto gratuitos, a través de todos los textos de historia, omiten este importantísimo pasaje del 5 de septiembre. Bueno, lastimosamente, esta hazaña no ha trascendido, no únicamente se ha quedado más o menos a nivel local. Por insistencia, creo, de la Fundación, no se han tomado en cuenta y pues ya en los libros aparecen algunos párrafos, ¿no? Sería bueno que los maestros tocaran este punto con más interés y que nosotros como fundación gestionáramos ante el gobierno que fuera reconocido, no más allá, traspasando nuestras fronteras de istmo y del Estado.